Contexto ambiental. Así es, sábado, escuchar al doctor Francisco Valdés Pérez Gasca. Francisco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Pues fíjense que vengo aquí ante ustedes con el tapete movido. He estado leyendo algunas cosas sobre los orígenes del movimiento ambientalista y son cosas que no muy agradables y que vale la pena saber, conocer y reflexionar. El movimiento ambientalista, cuando empezaba, finales del 19, principios del 20, jugueteó con ideas peligrosas. Las extrapolaciones y las metáforas sin orden ni sustento llevaron a muchos personajes a proponer ideas de eugénesis que fueron retomadas luego con una fuerza y una brutalidad inusitada por el partido nazi en Alemania y otros actores. Entre estos actores merece mención aparte el gobierno fascista católico croata Ustaše por el sentido religioso que le dio a su afán genocida. En Croacia, durante la Segunda Guerra Mundial, ibas a dar a un campo de concentración si eras musulmán, si eras católico, si eras judío, si eras ortodoxo o si eras judío. Y había de dos sopas, te convertías al catolicismo o te mataban. Y mataron a un chorro de gente. Y es una parte de la historia que se sabe poco. Bueno, la llamada higiene racial y religiosa llevó a esos gobiernos a extremos de crueldad inauditos que llevaron a la muerte a millones por profesar la religión equivocada o las ideas equivocadas o por ser diferentes. A menudo también se nos olvida que en esta hecatombe murieron personas con parálisis cerebral, con déficits cognitivos, por ser homosexuales y por tener cualquier rasgo que se desviara del ideal falso de la raza pura. Pero este movimiento protoambientalista, aquí es donde entra más fuerte su conexión. Animó, por ejemplo, a diversos estados de la Unión Americana para realizar esterilizaciones forzadas a mujeres y hombres que tuvieran alguna discapacidad o simplemente que fueran rebeldes, desobedientes e insumisos. Se les confinaba en una cárcel y se les operaba en contra de su voluntad. No era esto una versión light del horror posterior europeo, sino que fue más bien un antecedente del mismo. Por suerte, los ambientalistas hoy no profesamos ni difundimos tales disparates crueles, pero tampoco nos hemos aplicado a hurgar esta parte incómoda de nuestro pasado. Hace falta confrontarlo sin barreras ni pretextos para poder expurgarlo para siempre. Ahora me pregunto si nuestra obsesión y llamados a la guerra contra las especies invasivas y exóticas no es otro capítulo intelectualmente emparentado con la eugénesis. ¿Hacemos la guerra al pinabete, al eucalipto y a la rata por un afán biológico? ¿O realmente lo que buscamos es volver a un estado idílico, pasado y puro de la naturaleza, un estado que ya no volverá? Me incomoda pensar que el combate a las especies exóticas e invasoras sea un espejo de la obsesión racista contra la inmigración, porque diluye la pureza de nuestra identidad y nuestra cultura. En el caso de las exóticas invasoras, diluye la pureza de nuestros ecosistemas. Pero es precisamente analizar lo incómodo, analizar lo que nos molesta, lo que nos puede llevar a un estado superior de comprensión de nuestro mundo, de nuestras ideas y de nosotros mismos. Sí, por supuesto, pero tenemos que ir al fondo, porque sí, el purismo por sí mismo no sé a dónde nos conduzca. Creo que a una irrealidad total y absoluta, ¿no? Porque finalmente es como aquella película setentera con John Travolta que estaba dentro de una cápsula porque su sistema inmunológico no le permitía vivir en contacto con los bichos del exterior. O cuando te dicen es que no te puedo poner un capelo para protegerte. Entonces hay situaciones que no pueden ser posibles. Y menos con esto que hemos elegido como especie, esta interacción constante y ahora sí rutinaria entre los africanos, los americanos, los asiáticos, o sea, ya no hay vuelta atrás. Claro, el mestizaje es el presente y es el futuro, ¿no? Pero además era como hacia donde iba la humanidad, hacia donde caminaba la humanidad. Caminó por el desierto para llegar a ello. Me parece a mí, pero es nada más una percepción. Pero a donde voy es, ¿qué haces con lo que daña? Porque, por ejemplo, ahorita que hablabas del eucalipto, sí. Bueno, en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma de México hubo situaciones bien difíciles porque los eucaliptos no permiten, por la acidez de la tierra que generan ellos mismos, que haya más planta, otro tipo de seres vivos, vegetales, de plantas, de ornato. No permiten. O sea, sí, no, igual el pinabete. Entonces, sí, ¿qué haces con lo que daña?
Pues sí, es una muy buena pregunta, pero yo creo que, digamos, si nuestro afán es biológico, quiero proteger esto puntualmente, pues sí hay que controlar la población, pero luego nos agarra un celo de cruzados, casi, ¿no? De armar una guerra en contra de... y creo que ahí es donde me siento yo un poco incómodo de para dónde darle, ¿no? O sea, entiendo perfectamente el argumento digamos, biológico del control de los exóticos invasores, pero también entiendo el riesgo de caer en un afán de tratar de volver a un estado idílico que ya no va a volver. Exacto, eso, o sea, conocer eso, la realidad de este contacto con todo lo que existe, se mueve, vive en el mundo entero, pero sí privilegiando, Francisco. O sea, nada más es una cuestión de prioridades. A ver, entre un ficus y un mezquite, pues claro, aquí, pues un estéticamente mezquite. optar por el mezquite. Sí. Y yo creo que también habría que ir a la raíz, ¿no? O sea, muchos de los exóticos invasores que nos están afectando gravemente vienen por el comercio mundial desordenado, sin ninguna regulación. Probablemente hay que ponerle más regulación para que no se nos venga un escarabajo asiático en los pallets que nos traen cosas de China y luego acabe con nuestros árboles, que eso está pasando ahorita en Estados Unidos y en Inglaterra, con árboles muy queridos y que llevaban miles de años ahí, porque es precisamente lo que está afectando el problema de las invasoras es el comercio internacional sin ningún control y sin ninguna vigilancia. Pero ¿no? fíjate, se supone que hay regulación sanitaria, se supone que tú vas en las carreteras y hay control sanitario, ¿sí? Y no pasa nada. Sí, o sea, además tú puedes llevar en tu cajuela, en tu camioneta, que no necesariamente tienes que ser un camión, una especie exótica que puede ir contaminada. En la suela del zapato. Por ejemplo. Pues llevar un virus, una bacteria, qué sé yo. Entonces, pues no sé, nada más como con mucha precaución y con mucho reconocimiento a lo que tu entorno natural da. O aquello claro. de www que decía, consume, piensa localmente. Sí. No, ¿cómo era? Sí, piensa globalmente y actúa localmente. Sí. Pues sí, eso. Claro. Ahora también debo confesarles que, como les dije al principio, vengo con el tapete movido, pero también vengo con las ideas a medio cocer, ¿no? O sea, esto me surgió ayer, esta Como duda, inquietud. esta inquietud, y dije, bueno, vamos a plantearla, pero yo creo que es algo que es un proceso que tenemos que seguir pensando y hablando. Pero hay esta parte incómoda de la eugénesis, de las esterilizaciones forzadas de las que ya no hablamos, ¿no? Y ahí están nuestros orígenes. Por supuesto, bueno, y aquellos programas tal vez finales de los 60, principios de los 70, de darles anticonceptivos a las comunidades indígenas o hacer alguna intervención para que las mujeres indígenas... Y en la India con el y aquí. famoso control familiar, ¿te acuerdas? Entonces, creo que no, hay que conservar la vida, pero también hay que meterle mucha cabeza a lo que significa vida y sí, privilegiar lo que hay aquí en el entorno sin llegar al extremo del purismo. Y eso implica leer y pensar. A veces nos cuesta. Bueno, pero te tenemos a ti para que nos vengas y nos digas. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por Nada tu más, presencia. antes de despedir a Francisco, quería que nos comentaras, bueno, más bien preguntarte a ti sobre esta serie que de veras está impactante de Netflix, de Our World, Nuestro Mundo. Nuestro planeta. Nuestro planeta, Our Planet, sí. Y tiene, es una maravilla en cuanto a, bueno, la información que te da, pero también del deterioro que está sufriendo el planeta y datos así muy reveladores como, de hecho, la serie empieza con cómo hace 50 años el hombre pisó la luna en 1969 y 50 años después más del 50% de las especies de diversas especies animales han desaparecido de la faz de la Tierra. Y te va dando por capítulos el desierto, los bosques, el mar, la tundra, etcétera, las diversas especies que se tienen, el deterioro que se ha tenido, las consecuencias del calentamiento global, con una fotografía impresionante, excelente, increíble. Pero lo más importante, creo yo, que sí ayuda a adquirir una mayor conciencia ambiental al despertar a la mente
con la información, pero también al proponer qué es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos para detener el deterioro del calentamiento global. Fíjate que cada vez había unas críticas más crecientes a todos estos documentales de naturaleza porque nos mostraban siempre lo maravilloso, lo bonito, lo espectacular y no decían la parte fea. Y yo le reconozco eso, que muestra la parte fea que se tiene que mostrar. Y hay pasajes que incluso a mí me costó trabajo ver, no alejar la vista de la televisión o no apagar la televisión porque eran realmente muy impactantes. Cuando las morsas se despeñan y se matan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero son poquitos, digamos, la experiencia global es muy gratificante y sí nos mueve a la conciencia de lo que tenemos que hacer ya cada uno de nosotros, básicamente por el cambio climático. Me gustó mucho, yo la vi en inglés porque David Attenborough, yo soy fan de él, aunque ya tiene 90 y tantos años, ya se le nota en la voz, pero es un excelente narrador. Pero me dicen que la versión en español con Salma Hayek está también bastante bien. Entonces sí es una serie que yo animaría a todo el mundo a que la vea, porque sí es muy, muy padre. La de Agua Dulce me gustó muchísimo, claro, con mi natural proclividad hacia los ríos. Claro. Pero no tiene desperdicio. Y animales que en la vida hemos visto, ¿no? Que ni siquiera nos imaginábamos que existieran. Sí. Tanto en el mar como insectos así muy raros, ¿verdad? Sí. Que hongos. Dices, ¿de dónde son? Hongos también. Muy interesante. A mí se me hace maravilloso. Yo soy fan de muchos programas de National Geographic y todas estas cosas, pero también por lo menos en mi persona, me pregunto qué tanto siento que estoy participando porque los estoy viendo. Sí, o qué tanto es la estética o el momento de la maravilla y luego se me olvida. Entonces, creo que la reflexión importante es, después de ver este tipo de series, que veamos, o sea, cuál va a ser nuestra participación, porque nos indigna todas esas especies que se están perdiendo. Sí, y que a veces se están perdiendo nuestras narices aquí en la comarca lagunera y no hemos hecho nada. Y luego también hay una crítica muy frecuente a los programas de naturaleza, y creo que cae en eso, es el lugar común de la persecución. Siempre tiene que haber una persecución con final feliz para un animal o para el otro, para el cazador o para el cazado, ¿no? Y la deformación que yo también veo cuando salgo con gente al campo a ver la naturaleza, de querer ver todo como en la tele. Dices que no pasa nada aquí, ¿va? O sea, ¿dónde están los pájaros? No, espérate. Los estás viendo en sus términos, no en los términos tuyos, no sentado en tu sillón frente a la tele, ¿no? Entonces yo creo que también crea esta deformación. Que no es, o sea, no quiero decir que sea malo ver estas series. Hay que verlas, pero también hay que salir y hay que ver lo que está sucediendo aquí en nuestra comarca. Por supuesto. Pues otra vez, ahora sí, gracias, Francisco, por tu presencia.